SPR Informa. Bienvenidos a SPR Informa, yo soy Gustavo Ramírez y por fin es viernes, pero bueno, un viernes con muchísima información. Comenzamos porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró la respuesta de los periodistas que hicieron el reportaje sobre el falso financiamiento del crimen organizado a su campaña en 2006, este refrito, y señaló que dentro de la respuesta admiten que fue por petición de la DEA que no mostraron sus fuentes en este reportaje. Yo le puedo decir al señor Tim Golden, a ver, ¿dónde están tus pruebas? Como se las estoy pidiendo a los que sacaron ahora el boletín ayer, sus pruebas, ¿dónde están? ¿Por qué calumnian? Y dicen, nos pidieron los de la DEA, ¿no tienes ahí el documento? Sí, fíjense lo que dicen. Nos pidieron los de la DEA que no diéramos a conocer la fuente. Entonces, ¿qué independientes pueden ser estos medios? Son independientes de los ciudadanos, de los lectores, del pueblo, no de la DEA. El mandatario recordó que cuando salió el mencionado reportaje, él exigió las pruebas que comprobaban el supuesto financiamiento del crimen organizado y tras la respuesta de los periodistas, el presidente denunció que el reportaje está vinculado a las agencias del gobierno de Estados Unidos. Por su lado, para producir los reportajes más detallados y cuidadosos que pudiéramos, pero coordinaríamos la fecha de publicación. O sea, una acción concertada. Demoramos la publicación y reescribimos nuestros reportajes para responder a una petición de la DEA para que no nombráramos ninguna fuente confidencial. O sea, la DEA les dijo, no revelen sus fuentes. ¿Sigue habiendo injerencia de la DEA entonces? Pues lo están confesando. Bueno, el Departamento de Corte y Confección de la DEA. Y justamente hablando de esta agencia de la DEA, el mandatario leyó un fragmento de su último libro, Gracias, en el que consigna la actitud intervencionista del gobierno de Estados Unidos y sus agencias en los asuntos internos de México durante el periodo de Felipe Calderón. No descarto. Este libro lo entregué el día 2 de enero. A la editorial. Como ya lo expresé, no descarto que la actuación de Calderón, estamos hablando de la declaración de la guerra al narcotráfico, además de otros motivos, haya tenido que ver con la mala decisión de permitir la intervención sin límite y prepotente del gobierno de Estados Unidos y de sus agencias, en particular de la DEA en asuntos internos de México. Sí está claro, ¿verdad? Bueno, es curioso que dos distintos presidentes en el mundo hayan salido en los últimos días a señalar a las agencias del gobierno de Estados Unidos como estos agentes de operación y que en realidad son los que ejercen el poder en Estados Unidos. Ayer en una entrevista que ofreció Vladimir Putin a uno de los periodistas más
polémicos de Estados Unidos, asegura en varias de sus respuestas que son agencias de Estados Unidos como la CIA las que interfieren incluso en las decisiones de los presidentes de Estados Unidos, que incluso hacen que cambien de opinión los presidentes estadounidenses, en referencia a Bill Clinton y a Bush, quienes ya habían acordado en pláticas con Putin algunas incorporaciones de Rusia a algunos planes, incluso a la OTAN, y que después son estas agencias las que terminan tomando decisiones. Al respecto de esta entrevista de Vladimir Putin vamos a platicar más al rato, pero coincide también con la injerencia que tienen estas agencias en la vida política del país, incluso sin el conocimiento de los mismos presidentes estadounidenses. Basta recordar el episodio del general Cienfuegos, cuando le fabrican una serie de crímenes de los cuales ni siquiera estaba enterado el presidente Donald Trump, y es cuando hace López Obrador pues, la exigencia a Donald Trump que se entregan estos documentos, pero Donald Trump no estaba enterado de lo que hacía la DEA respecto a Cienfuegos. También en la conferencia matutina el presidente recordó que después de la publicación del reportaje en las redes sociales se hizo viral el hashtag narcopresidente. 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 ¿Saben? Lo repito. Tuvo 170 millones de vistas. Y más de la mitad de las vistas, supuestamente, se dieron en Argentina, en Colombia, hasta en Holanda. ¿Quién tiene un aparato de bots, de robots? Porque 170 millones para un mensaje así, 170 millones de vistas, y el doble de los que difundieron en México o que supuestamente vieron en México. Quiere decir que en México fueron 80 millones, un poco más, no como 80 millones. Ante esta situación, el mandatario aseguró que la situación se afrontará paulatinamente y recordó la necesidad de que los jóvenes observen este tipo de fenómenos de manipulación. Por último, hay que resaltar que mientras la DEA pierde prestigio día a día, por otro lado, en un balance de las delegaciones canadienses y mexicanas sobre seguridad y migración, asimismo de Estados Unidos, informaron que los avances en el combate al narcotráfico van progresando satisfactoriamente y gracias a la participación y al empeño de nuestro país. Y bueno, recordarles también que estamos en redes sociales para que nos comenten qué opinan sobre estos hashtags, sobre estos reportajes. ¿Tienen confianza, por ejemplo, en un reportaje un reportaje en el que se utilizan muy pocas pruebas, un reportaje con esta sincronización entre agencias de Estados Unidos y otros medios de comunicación, y además con la coordinación de una campaña de bots en redes sociales? ¿Ustedes confían en estos hashtags que ven en Twitter? Yo creo que gran parte de la contaminación y del desprestigio que está viviendo esta red social y otras se debe precisamente a la manipulación con bots y con muchísimo dinero de la conversación en redes sociales. Pero díganos qué opinan. Aquí no se manipula la conversación en redes sociales. Lo que nos escriban vamos a comentar en las redes sociales de SPR Informa, @SPR Informa, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, y también en la de Altavoz Radio, @AltavozMX Radio, para que nos comenten qué opinan.
Y a propósito de la importancia de las iniciativas de reforma que buscan llevar los programas sociales a rango constitucional, tema que trataremos más adelante, el presidente López Obrador recordó que los 2.700.000.000.000 de pesos que se destinan anualmente a apoyos para la población podrían estar en peligro si la derecha volviera a gobernar el país, pues fueron ellos quienes condonaron impuestos a las grandes corporaciones. El mandatario recordó que el total de impuestos condonados a las empresas en los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fue de más de 366.000.000.000 de pesos y señaló que esta práctica ya terminó. No podríamos. Al inicio logramos reformar la Constitución, el artículo 28, y se condonó, se prohibió la condonación de impuestos. Esto lo hacía el presidente. Entonces, imagínense el engaño que todos pagábamos impuestos menos los de arriba. Más adelante mostró un listado de empresas directamente beneficiadas con la condonación de impuestos. Condonación de impuestos. Nada más aquí, Televisa, 16.446 millones con Peña de condonación. Con Calderón, 4.042. En total, 20.488. Banamex, 15.848 millones de condonación de impuestos. O sea, no pagaban impuestos. Cemex, 12.775. Carso, 10.292. ICA, 7.827. Grupo Salinas, 7.775. Y era legal. Entonces, habría que ver quiénes de los dueños de esas empresas a las que se les perdonaron impuestos también aparecen en esta fotografía del pacto para dejar de hablar de la violencia en nuestro país hace 13 años. Por último, el Ejecutivo Federal aseguró que quitarle los privilegios a los grupos empresariales ha permitido tener una recaudación suficiente y asegurar que el dinero llegue a las poblaciones a través de los programas sociales. Y bueno, como ha sucedido toda la semana, cada día en la conferencia matutina se ha dedicado a exponer a mayor profundidad algunas de las reformas constitucionales que el presidente envió a la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero. Hoy fue el turno de las reformas encaminadas a volver constitucionales los programas sociales enfocados al campo, como Sembrando Vida, fertilizantes para el bienestar, producción para el bienestar y bien pesca y los precios de garantía. Y poco a poco estamos recuperando, rescatando al campo y sobre todo a los campesinos con una serie de programas que queremos que se mantengan, que no desaparezcan y que estén escritos como derechos de los productores en la Constitución. Por su parte, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, informó sobre el objetivo de la reforma constitucional al artículo 27, con el fin de que los productores del campo, beneficiarios del programa Sembrando Vida, puedan recibir un ingreso seguro y así puedan seguir produciendo el campo. Y la propuesta de reforma constitucional del presidente al artículo 27 es garantizar este programa en la Constitución. A la letra dice la iniciativa que se garantizará un jornal seguro y permanente
que se incrementará cada año para que puedan seguir trabajando sus tierras, como a través de tener un derecho al jornal mensual, seguro, justo, para cultivar las tierras y sembrar árboles frutales y maderables. Y también otras especies como el café, el cacao, que requieren su transformación. El espíritu de esta reforma es que coman los que nos dan de comer. Muchísimas gracias. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, informó que la reforma constitucional planteada por el presidente López Obrador para proteger al campo mexicano se propone dar un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala y un apoyo anual a pescadores de pequeña escala. Además, también propone mantener los precios de garantía en la compraventa de maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero a través del programa de precios de garantía de Segalmex. Y bueno, ahora vámonos con perspectiva porque en la Ciudad de México se aprobó la ley Malena. Con esta implementación se castigará los ataques con ácido hasta con 12 años de prisión. Con perspectiva. Con perspectiva. SPR informa. Como ya se lo informaba, el pasado 8 de febrero en el Congreso de la Ciudad de México se aprobó por unanimidad la ley Malena. Dicha aprobación implica una modificación en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de Ciudad de México y del Código Penal local, reforzando así el marco legal para proteger a las mujeres contra este tipo de agresiones. De la votación es el siguiente: 42 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, se aprueba el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Género y la de Administración y Procuración de Justicia. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para que instruya su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. La ley Malena contempla sanciones severas para los agresores. En Ciudad de México se tipificará la violencia ácida con hasta 12 años de prisión y considerarla como tentativa de feminicidio. Cabe señalar que esta ley lleva el nombre de la activista oaxaqueña María Elena Ríos en homenaje a su lucha al ser una sobreviviente al sufrir un ataque con ácido en 2019, quien además dejó el siguiente mensaje. El día de hoy es un día histórico porque la aprobación de esta ley permitirá el acceso a la justicia más pronta para todas las compañeras. Se reconoce la violencia ácida en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como también se tipifica en el Código Penal de la Ciudad de México como tentativa de feminicidio. Esto servirá para que los procesos penales que tenemos en contra de nuestros agresores no permitan la reclasificación del delito a solamente lesiones. Otro de los puntos importantísimos de esta reforma es que abarca a todas las compañeras. ¿Qué quiero decir? Que las mujeres trans son mujeres y cuando sean atacadas también tendrán derecho al acceso a la justicia. ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha feminista por América! Con esta aprobación, Ciudad de México se une a otros estados como Baja California, Oaxaca y Puebla en entidades que han reconocido la gravedad de este problema y han tomado medidas concretas para combatirlo. La ley Malena representa un paso significativo hacia la erradicación de la violencia de género en la capital del país y envía un mensaje claro de que este tipo de conductas no serán toleradas en nuestra sociedad. Por otro lado, el día de ayer, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, quien además es la presidenta de la Comisión de Debates, informó que el Pleno de este órgano electoral aprobó la metodología y la convocatoria para seleccionar las preguntas que la ciudadanía podrá remitir en redes sociales y algunas plataformas digitales para el debate de las candidatas y el candidato presidencial. Además, la consejera Humphrey informó que el primer debate presidencial se celebrará el próximo 7 de abril mediante redes sociales, en el cual se busca que las preguntas garanticen la certeza, transparencia y autenticidad
de las mismas. El INE también estableció que el proceso de selección de las preguntas constará de 6 etapas, mientras que la convocatoria para la recepción de las participaciones se abrirá el próximo 20 de febrero y se cerrará el 21 de marzo. Se utilizarán por primera vez las redes sociales y las plataformas digitales para recabar estas preguntas de la ciudadanía. Será abierta esta convocatoria con fechas muy relevantes, ya que comenzaremos a recibir las preguntas primero por redes sociales, que es la participación de la ciudadanía en este primer debate, redes sociales y plataformas digitales, redes sociales del Instituto Nacional Electoral y la plataforma del Instituto INE.mx a partir de las 7 horas del 20 de febrero hasta las 12 de la noche del 1 de marzo, del 21 de marzo, fecha en que haremos esta recopilación de preguntas. El 22 entregaremos esta base de datos al ITESO para que pueda comenzar a hacer la selección de preguntas que entregaremos a las personas moderadoras el miércoles antes de la celebración de este debate, que será, repito, el domingo 7 de... Y en más de temas electorales, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, señaló que la oposición es como si estuviera en un pantano, ya que entre más miente, más se hunde. Durante un encuentro sostenido con medios de comunicación en Pachuca, en Hidalgo, la candidata presidencial explicó que la oposición se ha caracterizado por la mentira, ya que un día dicen una cosa y por la tarde dicen otra. Además, la candidata calificó como mentira la información que ha surgido en días pasados sobre la supuesta investigación por parte de la DEA en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. La oposición se ha caracterizado por la mentira. O sea, un día dicen una cosa y en la tarde dicen otra. Que el INE no ha echado abajo el tema de una demanda que pusieron y luego se enteran de que sí, que ya lo echó abajo. Que esta campaña que han estado haciendo de vínculo con el narco del presidente, de inmediato se supo que era falso y ya hoy el embajador de Estados Unidos dijo no tiene ninguna verdad. Y en realidad es como si estuvieran en un pantano. Mientras más mienten, más... Por su parte, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, expuso que si fuera necesario, ella podría regresar al Senado para votar las iniciativas de reforma que favorecen al país. Xóchitl Gálvez también apuntó que si las iniciativas de reforma que envió el presidente López Obrador están bien, ella votaría a favor de estas reformas. Ya está una iniciativa mía en el Senado, es más, todavía puedo regresar al Senado, puedo votar a favor de aquellas reformas que beneficien al país. Aquí no va a encontrar un voto en contra de algo positivo, pero aquello que daña la democracia, que elimina la división de poderes, que ataca a la Suprema Corte de Justicia, por supuesto que no vamos a entrarle. O sea, lo que esté bien, lo que sea positivo, para adelante. Lo que esté mal, no hay manera. Y por último, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, tuvo una nueva discusión con otro político priista. Esta vez fue el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y es que Alito enlistó en su cuenta de X los momentos estelares que ha tenido Álvarez Maínez en su llamado sueño guajiro presidencial, así lo dice Alito Moreno. El presidente del PRI remató su publicación escribiendo que el sueño de Álvarez Maínez es lo mismo que un borracho al volante, una tragedia inminente, por lo que Jorge Álvarez Maínez le respondió que el hecho de que le haya podido ver la cara a Marco Cortés, presidente del PAN, no quiere decir que le pueda ver la cara a México. Y le recordó a él, a Manlio Fabio Beltrones, que vendieron al país mientras el alcohol más caro corría por el Senado, servido por edecanes y con cargo al erario. Bueno, pues ahí tienen a Jorge Álvarez Maínez, anda buscando su pleito con priistas y con panistas, mientras, bueno, empieza la campaña presidencial. En cuanto a información internacional, de lo que ya les platicábamos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una entrevista con el periodista estadounidense
Carlson Tucker, en donde aseguró que Estados Unidos ha mostrado a su país, a Rusia, como una amenaza global para que los contribuyentes sigan pagando impuestos y acepten financiar a las Fuerzas Armadas, así como las misiones en otras partes del mundo. Internacionales. SPR informa. Este diálogo realizado entre Tucker y Putin destaca, ya que esta es la primera vez que el líder del Kremlin conversó públicamente con un periodista de Occidente desde el inicio del conflicto con Ucrania el 24 de febrero de 2022. Durante esta entrevista de más de 2 horas realizada por Tucker, Putin advirtió a Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, que estaba cometiendo un error histórico al financiar a Ucrania y precisó que si la OTAN se extiende a los territorios que están en disputa, todo será igual que en la Guerra Fría. El mandatario ruso detalló que el conflicto activo en Ucrania comenzó en 2014 y no en 2022, cuando, de acuerdo con Putin, Estados Unidos impulsó el golpe de Estado contra el presidente electo Víctor Yanukovych, además de que desde 2008 los países de Occidente quisieron incluir a Ucrania en la OTAN. Sumado a ello, Vladimir Putin señaló que no ha podido cumplirse los acuerdos de Minsk, los cuales fueron pactados entre Rusia y Ucrania en 2014 y tenían el objetivo de poner fin al conflicto entre separatistas prorrusos y combatientes ucranianos, lo que estalló este año en las fronteras al este de Ucrania. Finalmente, el presidente de Rusia respondió a los señalamientos de ataque al Nord Stream, el cual consistió en una serie de explosiones submarinas que rompieron los gasoductos de gas natural el 26 de septiembre de 2022 y provocaron una gran fuga de gas. Aseguró Putin que fue la CIA y el gobierno de Estados Unidos los artífices de dicho sabotaje. El informe de un fiscal especializado de la Corte de Estados Unidos, en el cual se investiga al presidente Joe Biden, señaló a través de un comunicado este 8 de febrero que no justifican cargos penales en contra del mandatario estadounidense por su manejo de material clasificado después de dejar la vicepresidencia a principios de 2017. Bueno, pues ahí tienen un poquito de información internacional. Nada más invitarlos, si tienen chances, si tienen 2 horitas libres, pues a que escuchen la entrevista con Vladimir Putin. La verdad es que es un documento interesante. El hecho de escuchar 2 horas a Vladimir Putin hablar sobre Occidente, hablar sobre la guerra en Ucrania, la verdad es que es un punto de vista interesante que vale la pena que pues tengan de primera mano. Muchas gracias a la gente que nos escribió en redes sociales. Nos quedan unos segundos, no vamos a poder mencionar todos, pero muchas gracias por escribirnos. Soy Gustavo Ramírez, nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR informa. Esta es una producción de Altavoz Radio y SPR Informa.